Dimitri se despertó a las 6:30, como siempre. El despertador aún no había sonado, pero su reloj interno funcionaba sin fallos desde hacía 20 años. Junto a él, Elena respiraba acompasadamente, girada hacia la pared. Tenía el pelo despeinado sobre la almohada, y por un instante él recordó cómo era 8 años atrás, joven, risueña, llena de planes. Ahora, incluso en sueños, su rostro parecía tenso. Se levantó con cuidado, procurando no hacer crujir el parqué. En el pasillo ya olía a café. Valentina Petrovna, como de costumbre, se había levantado antes que nadie. Su suegra era de esas mujeres que consideran que una casa sin dueña se convierte en un caos en cuestión de horas. Buenos días, saludó Dimitri en voz baja al entrar en la cocina. Buenos, dijo Valentina sin volverse, revolviendo algo en la sartén. ¿Quieres huevos revueltos? Sí. ¿Artemio se ha levantado? Todavía no. Pero ya es hora. Dimitri se sirvió café de la cafetera turca. Valentina lo preparaba al estilo oriental, fuerte y amargo. A Elena no le gustaba así, prefería café instantáneo con leche, pero la suegra seguía preparándolo obstinadamente como estaba acostumbrada. Otra vez se pasó toda la noche dando vueltas, observó Valentina, señalando con la cabeza hacia el dormitorio. ¿Quizás debería ir al médico? Mucho trabajo. Temporada alta. Trabajo. Valentina le puso delante un plato de huevos revueltos. En mis tiempos las mujeres sabían compaginar el trabajo y la familia. Y no corrían como locas. Dimitri guardó silencio. Discutir con su suegra era inútil, y por la mañana, especialmente. Se comió el desayuno, escuchando cómo crujían las tablas del piso de arriba. Elena por fin se había levantado. Artemio apareció en la cocina 10 minutos después, despeinado y somnoliento. El niño de 7 años había heredado de su padre el pelo oscuro y los ojos castaños, pero su carácter era más suave, más sensible. Buenos días, papá. Buenos días, abuela. Buenos días, hijo. Dimitri abrazó a su hijo. ¿Qué tal dormiste? Bien. Y soñé que tú y yo pescábamos. Un lucio así de grande. Quizás el fin de semana podamos ir al lago. Artemio se animó. ¿De verdad? ¿Y mamá irá? Le preguntaremos a mamá. Elena bajó cuando ellos ya estaban terminando de desayunar. Iba vestida con un traje formal, el pelo recogido en un moño, pero el maquillaje estaba irregular, se notaba que tenía prisa. Hola, dijo al aire, sin mirar a nadie en particular. Mamá, papá dice que iremos a pescar. Artemio se acercó a ella. Bien, hijo. Elena le acarició distraídamente la cabeza, mientras revisaba algo en su teléfono. ¿Café? Ofreció Dimitri. No tengo tiempo. Llego tarde. Cogió su bolso, le besó la coronilla a su hijo y se dirigió a la salida. Dimitri la alcanzó en el recibidor. Elena, sobre el fin de semana. ¿Quizás de verdad podríamos ir toda la familia? Hace mucho que no lo hacemos. Elena se detuvo en seco, poniéndose los zapatos. Tengo una presentación el lunes. Importante. Necesito prepararme. ¿El sábado y el domingo? Dimitri, no entiendes. Es un proyecto serio. Si fracaso. Está bien, él no insistió. Entonces Artemio y yo iremos. Elena asintió, pero él observó cómo le temblaban los dedos al cerrar la cremallera del bolso. Algo en ese movimiento le pareció incorrecto, pero no pudo entender qué era exactamente. Nos vemos esta noche, dijo y salió. Dimitri se quedó de pie en el recibidor, mirando la puerta cerrada. 8 años atrás, Elena nunca habría rechazado una salida familiar. Incluso hace un año, habría encontrado un compromiso, se habría llevado el trabajo o lo habría pospuesto para otro día. Pero ahora. Papá, es hora de ir a la escuela. Gritó Artemio. Ya voy. El camino a la escuela duraba 15 minutos. Artemio hablaba de su nuevo profesor de dibujo, de cómo habían dibujado un bosque de otoño el día anterior, de que Maxim, de la clase paralela, sabía hacer avioncitos de papel que volaban muy lejos. Papá, ¿por qué mamá no me ayuda con los deberes? Preguntó el niño de repente. Dimitri frenó en el semáforo. ¿Cómo que no te ayuda? Bueno, antes siempre revisaba si había resuelto bien los problemas. Y ahora dice, enséñaselo a la abuela. Y la abuela no entiende mucho de matemáticas. Mamá se cansa en el trabajo, hijo.
¿Y tú no te cansas? La pregunta era sencilla, infantil, pero Dimitri sintió como algo se le encogió por dentro. Él también trabajaba de la mañana a la noche, también llegaba a casa agotado, pero nunca se negaba a ayudar a su hijo con los deberes. Me canso. Pero para ti siempre tengo tiempo. Artemio sonrió y se acurrucó contra su padre. Te quiero, papá. Y yo a ti, hijo. En el concesionario, el día comenzó con problemas. El proveedor retrasaba un lote de coches nuevos, un cliente exigía la devolución del dinero por un coche que, según él, tenía un defecto, y Maxim Petrov, su asistente, parecía desorientado. Dmitri Alexandrovich, este comprador ya ha venido por tercera vez. Dice que su motor golpea. ¿Lo enviaron a diagnóstico? Sí. Todo en orden. El mecánico dijo que es una particularidad del modelo. Dmitri suspiró. Había pocos clientes así, pero le quitaban muchos nervios. Normalmente, el asunto terminaba en un compromiso, un descuento en la próxima compra o un servicio gratuito. Todo el día transcurrió entre negociaciones, llamadas a proveedores, resolución de problemas menores. A Dmitri le encantaba su trabajo, pero a veces le parecía una infinita cadena de tareas idénticas. Vender un coche, resolver un problema, encontrar un compromiso, volver a vender un coche. Por la tarde, recogió a Artemio de la escuela. El niño salió contento, con una mochila de la que salían hojas de papel. Papá, mira lo que dibujé. Dmitri se detuvo en medio del patio escolar y tomó el dibujo. En la hoja estaba representada una familia, él mismo, grande y ancho de hombros, junto a el Artemio, pequeño pero sonriente, un poco más allá Elena, también sonriente, pero por alguna razón pálida, y Valentina Petrovna con un delantal y un cucharón en la mano. Bonito, dijo él. ¿Y por qué mamá está aparte? No lo sé, Artemio se encogió de hombros. Simplemente salió así. En casa, Valentina ya preparaba la cena. Los recibió con una mirada de desaprobación. ¿Dónde está Elena? Ya son las 8. Trabajando. Trabajando, Valentina puso la olla en la estufa con excesiva fuerza. ¿Sabes lo que me contó hoy la vecina? Ana Mijailovna, ¿la recuerdas? Pues dice que su hija se divorció. Después de 15 años de matrimonio. ¿Te imaginas? 15 años. ¿Y qué? Pues que el marido trabajaba, y la mujer mientras tanto. Valentina no terminó la frase, pero el sentido era claro. Dmitri no respondió. Ayudó a Artemio con los deberes, revisó cómo el niño había resuelto los problemas de matemáticas, se aprendió de memoria con él un poema sobre el otoño. Elena apareció solo media hora después de las 8, cuando ya habían cenado. Hola, dijo al entrar en el salón. Disculpen, me retrasé. Mamá. Artemio se acercó a ella corriendo. Mira lo que dibujé. Le tendió el dibujo, el mismo de la familia. Elena lo tomó, lo miró y de repente se puso seria. ¿Por qué estoy aquí tan triste? No estás triste, se sorprendió Artemio. Sonríes. Pero estoy apartada de todos. Mamá, es solo un dibujo, dijo el niño en voz baja. Elena miraba la hoja de papel y Dmitri veía cómo algo cambiaba en su rostro. Primero sorpresa, luego irritación, luego algo parecido a la ofensa. Entonces, soy una mala madre, ¿verdad? Su voz se volvió áspera. Trabajo para que tengamos dinero, y mi hijo me dibuja apartada de la familia. Elena, comenzó Dmitri. No, que lo diga. Elena se volvió hacia Artemio. ¿No me quieres? El niño se quedó perplejo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Si te quiero, mamá. Te quiero mucho. Entonces, ¿por qué me dibujas así? No sé, Artemio sollozó. No quería. Dmitri se levantó y abrazó a su hijo. Elena, es un niño. Es solo un dibujo. Elena los miró, a su marido que protegía a su hijo, al niño que se acurrucaba contra su padre, y algo en su mirada se volvió duro. Claro. Siempre soy la culpable, tiró el dibujo a la mesa. Me voy a la cama. Dmitri se quedó con su hijo llorando en brazos. Valentina estaba en el umbral de la cocina, meneando la cabeza. ¿Qué le pasa? Preguntó en voz baja. No lo sé, respondió Dmitri, y se dio cuenta de que era verdad. Realmente no sabía qué le pasaba a su mujer.
Costó mucho consolar a Artemio. Dimitri le leyó un cuento de hadas sobre un caballero valiente y una princesa fiel, pero el niño seguía preguntando por qué mamá estaba enfadada con él. Mamá no está enfadada. Solo está cansada. ¿Y mañana estará buena? Claro que sí. Pero Dimitri mismo no estaba seguro. Cuando por fin subió al dormitorio, Elena ya dormía. O fingía que dormía. Él se acostó a su lado, procurando no hacer ruido, y miró al techo durante mucho tiempo. Algo estaba cambiando en su casa. Algo imperceptible, pero importante. Elena se estaba volviendo ajena, no de repente, sino poco a poco, como si se alejara cada día. Y él no entendía por qué. A su lado, su mujer se giró de costado, y él escuchó cómo suspiraba suavemente. No dormía, entonces. Pero guardaba silencio, y él también, y entre ellos, en la oscuridad, crecía un muro de cosas no dichas. Por la mañana, Elena se fue más temprano de lo habitual. Dimitri se despertó con el sonido de la puerta principal al cerrarse y miró el reloj, las 6:30. Normalmente, ella se iba a las 8. En el desayuno, Valentina comentó. Mi hija se levantó temprano hoy. Ni siquiera bebió café. Seguramente, una reunión importante. Reunión, Valentina revolvió la papilla en el plato de Artemio. ¿Y ayer por qué se lanzó contra el niño? Por un dibujo. Dimitri no respondió. Él mismo no entendía lo que había pasado el día anterior. Elena nunca había sido conflictiva, especialmente con su hijo. Artemio adoraba a su madre, y ella a él, al menos, así era antes. Papá, ¿mamá está enfadada conmigo? Preguntó el niño, revolviendo la papilla. No, hijo. Mamá solo está cansada. ¿Y por qué no me besó por la mañana? Dimitri se detuvo con la taza de café en las manos. En efecto, Elena siempre besaba a su hijo al despedirse. Siempre. Incluso cuando tenía mucha prisa. Seguramente no quiso despertarte. Pero ya me había despertado. La escuché en el baño. Valentina miró a su yerno significativamente, pero no dijo nada. En la escuela, la maestra de Artemio, Olga Viktorovna, detuvo a Dimitri. Dimitri Alexandrovich, Artemio tiene muy buenos resultados en dibujo. Es un niño talentoso. Gracias. En casa siempre está dibujando algo. Sí, lo veo. Y sabe, los dibujos infantiles dicen mucho sobre el ambiente familiar. Artemio dibuja muy, emocionalmente. ¿A qué se refiere? A nada en particular. Simplemente, es un niño sensible. Estén atentos a sus sentimientos. Dimitri asintió, pero las palabras de la maestra se quedaron en su cabeza. ¿Qué había visto ella en los dibujos de su hijo? El día de trabajo transcurrió tranquilo. Maxim se encargaba del cliente problemático, la nueva partida de coches por fin había llegado, y Dimitri incluso logró almorzar con normalidad, en lugar de hacerlo deprisa. Cerca de las 3, llamó a casa. Valentina Petrovna, ¿qué tal? Normal. ¿Has recogido a Artemio? Ahora mismo voy. ¿Y Elena ha llamado? No. ¿Debía haberlo hecho? No, solo pregunté. Intentó llamar a su mujer, pero el teléfono estaba inaccesible. Extraño. Elena siempre mantenía el contacto, especialmente durante el horario laboral. Artemio salió de la escuela con un nuevo dibujo. Esta vez había representado a la familia en un picnic, papá con una caña de pescar, él mismo con un balón, la abuela con una cesta. La mamá no estaba en el dibujo. ¿Y dónde está mamá? Preguntó Dimitri. Ella no fue con nosotros, respondió el niño simplemente. Dijo que tenía trabajo. Pero es un dibujo, hijo. Puedes dibujar lo que quieras. Artemio se encogió de hombros. No me apetece dibujar lo que no va a pasar. En casa, Valentina horneaba un pastel de manzana. La cocina olía a canela y masa, y por un instante Dimitri se sintió como en su infancia en casa de su abuela. ¿Sabes? Dijo Valentina, estirando la masa, hoy me encontré con Anna Mijailovna en la tienda. Me contó detalles sobre su hija. ¿Qué detalles? El marido trabajaba, y la mujer, Valentina bajó la voz, aunque Artemio jugaba en la otra habitación. Resulta que tuvo un romance. Desde hacía 1 año y medio. Con un colega. Valentina Petrovna. ¿Qué Valentina Petrovna?
Solo estoy hablando. 15 años de matrimonio, 2 hijos, y ella. ¿Y sabes lo más terrible? El marido no sospechó hasta el final. Pensó que simplemente se le había estropeado el carácter. Dimitri guardó silencio, revolviendo el café. ¿Para qué le contaba esto la suegra? Los hombres son tan confiados, continuó Valentina. No se dan cuenta de lo obvio. Y una mujer, si quiere engañar, siempre encontrará la manera. ¿A qué se refiere? A nada. Solo reflexiono. Elena llegó media hora después de las 8. Parecía agitada, pero no cansada. Más bien excitada, como si algo bueno hubiera pasado. Hola, dijo al entrar en el salón. ¿Cómo están? Bien. ¿Y a ti qué tal te fue el día? Bien. Mucho trabajo, pero interesante. Besó a Artemio, que se acercó corriendo a ella, y Dimitri notó que olía a un perfume que no era el suyo. El olor era desconocido, más fuerte. ¿Perfume nuevo? Preguntó él. ¿Qué? Elena se quedó un segundo perpleja. Ah, sí. Una compañera me lo dio a probar. ¿Te gusta? Inusual. A mí también me lo pareció. Seguramente no lo compraré. En la cena, Artemio le mostró a su madre el nuevo dibujo, la familia en un picnic sin ella. ¿Por qué no estoy? Preguntó Elena. Dijiste que no irías. Tenías trabajo. Pero es un dibujo, hijo. Puedes dibujar lo que quieras. No me apetece dibujar lo que no va a pasar, repitió Artemio. Elena miró a su hijo, luego a su marido, luego de nuevo al dibujo. En sus ojos brilló algo parecido a la culpa. Quizás si vaya con vosotros, dijo en voz baja. ¿De verdad? Artemio se animó. Lo pensaré. Quizás cambie el trabajo. Dimitri se sorprendió. Ayer había sido categórica sobre la presentación y hoy estaba dispuesta a posponerla. No es necesario que sacrifiques el trabajo por nosotros, dijo él. No es sacrificar. Simplemente, quizás de verdad debería pasar más tiempo con la familia. Valentina asintió con aprobación. Tienes razón, hija. El trabajo es el trabajo, pero la familia es más importante. Por la noche, cuando Artemio se acostó, Dimitri preguntó. Elena, ¿estás bien? Claro. ¿Por qué? No sé. Estás como, diferente últimamente. Elena dejó a un lado el libro que leía. ¿Diferente en qué sentido? Más nerviosa. Distraída. Le gritaste a Artemio por el dibujo. No le grité. Solo me molesté. ¿Por un dibujo de un niño? Por el hecho de que mi hijo me dibuja apartada de la familia. Eso dice algo, ¿no? Que trabajas mucho. Nada más. Elena guardó silencio, luego dijo. Quizás deba trabajar menos. Dedicar más tiempo a casa. Si quieres. Pero no por un dibujo de un niño. No por el dibujo. No terminó la frase. Simplemente, quiero cambiar algo en mi vida. ¿Qué exactamente? Todavía no sé. Quizás encontrar un nuevo hobby. O aprender algún idioma. ¿Un idioma? Sí. Para desarrollarme. Y es útil para el trabajo. ¿Qué idioma? No sé. El inglés es trivial. Quizás algo más interesante. Francés. O italiano. Dimitri miró a su mujer. ¿De dónde le venía de repente ese interés por los idiomas? Elena nunca había mostrado inclinación por el estudio de lenguas extranjeras. ¿Italiano? ¿Para qué? Es un idioma bonito. E Italia es un país interesante. Cultura, arte. Pero tú nunca te interesaste por el arte. La gente cambia, dijo Elena y volvió a tomar su libro. Por la noche, Dimitri tardó mucho en dormirse. A su lado, Elena respiraba irregularmente, se movía en la cama. En algún momento, la oyó levantarse suavemente e ir al baño. Allí estuvo unos 20 minutos. Cuando regresó, olía a pasta de dientes y crema facial. ¿No duermes? Susurró ella. No duermo. ¿En qué piensas? En el trabajo. ¿Y tú? También en el trabajo. Pero por alguna razón, él no le creyó. En su voz había algo poco sincero, como si no dijera lo que pensaba.
Por la mañana, al prepararse para ir al trabajo, Dimitri echó un vistazo al bolsillo de la chaqueta de su mujer, buscando un bolígrafo. En lugar del bolígrafo, encontró un folleto publicitario de cursos de idiomas extranjeros. Italiano, francés, alemán, español. El italiano estaba subrayado con lápiz. Así que se tomaba en serio el estudio de un idioma. Extraño, pero no sospechoso. La gente realmente cambia, encuentra nuevos intereses. Pero, ¿por qué italiano? ¿Y por qué no le había dicho que ya había elegido? Dimitri dobló el folleto, lo guardó de nuevo en el bolsillo y fue a despertar a su hijo. Quizás estaba pensando demasiado. Quizás Elena solo quería diversificar su vida, y no había nada de malo en ello. Pero la sensación de que algo estaba cambiando en su casa no le abandonaba. Elena se apuntó a un curso de italiano el martes. Dimitri se enteró de ello por casualidad, vio un libro de texto con una portada llamativa, con la Torre de Pisa, en la mesa de la cocina. ¿Al final te decidiste?, preguntó él, hojeando el libro. Sí. La primera clase es mañana. Elena terminaba su café de pie junto a la ventana. 2 veces por semana, martes y jueves. ¿Y qué tal el profesor? Todavía no lo sé. Ya veremos. Dimitri notó que su mujer evitaba su mirada. Normalmente, al hablar de algo nuevo, estaba más animada, compartía detalles. Ahora respondía brevemente, como si tuviera prisa por terminar la conversación. Quizás yo también debería apuntarme, sugirió él. Sería más interesante estudiarlo juntos. No. Elena se dio la vuelta bruscamente. Es decir, no es necesario. Esto es para el trabajo, ¿entiendes? Un estudio serio. Y tú me distraerías. ¿Distraerte? Bueno, bromearías, no te concentrarías. Ya te conoces. Dimitri no se conocía así, pero no discutió. Si su mujer quería estudiar el idioma sola, que lo hiciera. Artemio se interesó más por el libro de texto que su padre. Mamá, ¿qué idioma es ese? Italiano, hijo. Se habla en Italia. ¿Y dónde está eso? Lejos de aquí. Es un país bonito con mar y ciudades antiguas. ¿Y nosotros iremos allí? Quizás. Cuando aprenda el idioma. ¿Y papá irá? Elena dudó un segundo. Claro, papá también irá. Pero Dimitri notó esa segunda de vacilación. ¿Por qué su mujer no respondió de inmediato a una pregunta tan sencilla? El jueves, Elena se fue a su primera clase. Regresó tarde, cerca de las 10 de la noche, excitada y parlanchina. ¿Qué tal te fue?, preguntó Dimitri. Excelente. El profesor es muy interesante. Un verdadero italiano. Se llama Igor, pero adoptó un nombre italiano, Giovanni. ¿Igor Giovanni? Sí, claro. Vivió mucho tiempo en Italia, allí aprendió el idioma. Ahora enseña. Es una persona muy apasionada. Elena hablaba de la clase, de cómo habían estudiado el alfabeto, de que el italiano era un idioma muy melódico, de que en el grupo solo había 6 personas. Dimitri escuchaba y pensaba que hacía mucho tiempo que no veía a su mujer tan animada. ¿Y qué tipo de gente hay en el grupo? Diferente. La mayoría mujeres. Una chica quiere mudarse a Italia, otra lo estudia simplemente por gusto. Hay un hombre, pero es mayor que nosotros. Entiendo. Sabes, creo que esto es exactamente lo que necesitaba. Nuevos conocimientos, nuevas personas, nuevas experiencias. Dimitri asintió. Si su mujer era feliz, él también se alegraba. Lo importante era que no interfiriera con la familia. Pero una semana después, quedó claro que sí interfería. Elena empezó a quedarse más tarde después de las clases. Primero media hora, discutíamos los deberes, luego 1 hora, tomábamos café con el grupo, luego 2 horas, el profesor nos contaba sobre la cultura italiana. Elena, quizás no deberías quedarte tanto tiempo allí, observó Dimitri con cautela. Artemio espera a que llegues. Estoy estudiando el idioma en serio, respondió Elena. Esto requiere tiempo y esfuerzo. ¿Pero cada vez 2 horas después de las clases? Dimitri, no entiendes. No es solo memorización. Estudiamos la cultura, la historia, las tradiciones. Es muy interesante. Valentina apoyó a su yerno. Hija, el niño te espera.
Ya te ha preguntado 2 veces por qué llegas tan tarde. Mamá, no te metas. Soy una persona adulta y yo decido cómo dispongo de mi tiempo. Pero tienes una familia. Tengo derecho a mi vida personal. Dimitri se sorprendió por la aspereza de su mujer. Normalmente, ella no le levantaba la voz a su madre, ni siquiera cuando ésta realmente se metía en sus asuntos. El sábado, Elena anunció que no iría con ellos al lago. ¿Por qué? Artemio se entristeció. Tengo muchos deberes. Necesito aprender palabras nuevas, hacer ejercicios. Pero es el fin de semana, dijo Dimitri. El idioma no se aprende solo los martes y jueves. Se necesita práctica constante. Está bien. Entonces Artemio y yo iremos, y tú estudia. Gracias por entender. Pero cuando regresaron de pescar por la tarde, Elena no estaba en casa. Valentina dijo que su hija había ido a la biblioteca en busca de material adicional. ¿El sábado? Se sorprendió Dimitri. Así dijo ella. Elena llegó media hora antes de las 11 con una bolsa de la librería. En la bolsa había un libro de frases en italiano y un disco de música italiana. ¿Qué tal la pesca? Preguntó ella. Bien. Artemio lució una perca. Bien hecho, hijo, ella le acarició distraídamente la cabeza. Voy a escuchar música. Es muy útil para aprender el idioma. Dimitri siguió a su mujer con la mirada. Algo en su comportamiento le puso en guardia. Estaba demasiado animada, demasiado excitada. Como si algo ocultara. La semana siguiente, Elena comenzó a cocinar platos italianos. Primero espaguetis con salsa de tomate, luego risotto, luego algo complicado con marisco. ¿De dónde sacas las recetas? Preguntó Dimitri. Giovanni me las dio. Dice que el estudio del idioma debe incluir el conocimiento de la cocina. Giovanni da muchas cosas, observó Valentina. Mamá, no empieces. No estoy empezando nada. Solo estoy hablando. Dimitri probó el risotto. Estaba bueno, pero no entendía por qué su mujer de repente necesitaba dominar la cocina italiana. Antes, cocinaba platos sencillos, no experimentaba. Está bueno, dijo él. ¿De verdad? Elena se iluminó. Giovanni dice que tengo talento para la cocina italiana. Giovanni dice muchas cosas, murmuró Valentina. ¿Qué dijiste? Nada, hija. Nada. El jueves, Elena se fue a clase a la hora habitual, pero regresó solo media hora antes de las 12. Dimitri ya dormía, pero se despertó con el sonido de la puerta al abrirse. ¿Qué tal la clase? Preguntó el somnoliento. Excelente. Estudiamos el tiempo pasado. Un tema muy difícil. ¿Estudiaron el tiempo pasado durante 3 horas? No 3 horas. Después de la clase fuimos a un restaurante italiano. Giovanni dijo que hay que practicar el idioma en un entorno natural. ¿Todo el grupo? No todo. Algunos no pudieron. Pero fue muy útil. Dimitri guardó silencio. Su mujer olía a un perfume desconocido y a vino. No mucho, pero él lo notó. ¿Bebieron vino? Un poco. Giovanni explicaba la diferencia entre los distintos tipos de vino italiano. Es parte de la cultura. Entiendo. Elena se cambió rápidamente y se acostó, girándose hacia la pared. Dimitri estaba tumbado y pensaba. Algo en el relato de su mujer no cuadraba. Si estaban en un restaurante con todo el grupo, ¿por qué decía algunos no pudieron? ¿Y por qué tan tarde? Por la mañana, preguntó. Elena, ¿cómo se llaman los demás de tu grupo? ¿Para qué quieres saberlo? Por simple interés. A menudo hablas con ellos. Bueno. Ana, María, Svetlana, Elena tartamudeó. Y algunas personas más. ¿Y ese hombre, el que es mayor que nosotros? ¿Qué hombre? Dijiste que había un hombre en el grupo. Ah, sí. Vladimir. Rara vez va. Dimitri asintió, pero recordó cómo su mujer se quedó perpleja por un segundo. Como si hubiera olvidado lo que ella misma le había contado sobre la composición del grupo. El viernes, al recoger a Artemio de la escuela, se encontró con un cliente conocido, Sergei Petrovich, que le había comprado un coche hacía 6 meses. Dmitri Alexandrovich. ¿Qué tal? Bien. ¿Y usted? Excelente.
Por cierto, ayer vi a su esposa en una cafetería en la calle Lénina. Quise acercarme a saludarla, pero no estaba sola. ¿No estaba sola? Con un hombre. Alto, pelo oscuro. Hablaban muy animadamente. Seguramente, un colega. O el profesor. Quizás. Simplemente me pareció que la conversación era muy personal, por así decirlo. Pero podría haberme equivocado. Claro que se equivocó. Pero durante todo el camino a casa, Dmitri pensó en las palabras de Sergei Petrovich. Ayer fue jueves, día de clase. Elena dijo que habían ido al restaurante con todo el grupo. Pero Sergei la vio en una cafetería con un solo hombre. Y la conversación le pareció personal. En casa, Artemio le mostró un nuevo dibujo. Esta vez había representado a su madre con un libro en las manos, pero de pie, apartada de la casa. La madre en el dibujo sonreía, pero la casa estaba lejos. ¿Por qué mamá no está en casa?, preguntó Dmitri. Está estudiando el idioma, respondió el niño simplemente. Ahora a menudo no está en casa. Valentina miró el dibujo y meneó la cabeza. El niño lo siente todo. Los niños son como barómetros. Son los primeros en darse cuenta cuando algo no anda bien en la familia. ¿Qué anda mal?, preguntó Dmitri. No lo sé. Pero algo no anda bien, sin duda. Por la tarde, Elena llegó a la hora habitual, pero parecía distraída. En la cena, habló de la clase, pero de forma mecánica, sin el entusiasmo de antes. ¿Fueron al restaurante?, preguntó Dmitri. ¿A qué restaurante? Bueno, dijiste que después de las clases a veces van a un restaurante italiano. Ah, sí. No, hoy no fuimos. Todos tenían prisa por volver a casa. Entiendo. Dmitri no mencionó el encuentro con Sergei Petrovich. Por ahora no. Pero la sensación de que su mujer ocultaba algo se hacía cada vez más fuerte. Por la noche, tardó mucho en dormirse. A su lado, Elena respiraba acompasadamente, pero él sentía que ella tampoco dormía. Entre ellos se extendía un silencio, lleno de cosas no dichas. ¿Qué le pasaba a su mujer? ¿Por qué se había vuelto tan reservada? ¿Y quién era ese hombre con el que la vieron en la cafetería? Dmitri se giró de costado y cerró los ojos. Quizás era demasiado suspicaz. Quizás Elena simplemente estaba estudiando un idioma y conociendo a gente nueva. Pero, ¿por qué entonces sentía que la estaba perdiendo? Elena era diferente. Dmitri lo notó el lunes por la mañana, cuando su mujer bajó a desayunar. Se movía de otra manera, más fluida, con una gracia especial. Y tarareaba algo suave, melodioso. ¿Qué canción es esa?, preguntó él. Italiana. La pusieron en clase. Una melodía muy bonita. ¿Y entiendes las palabras? No todas. Pero el sentido general sí. Habla de la belleza de la vida, de la alegría. Valentina puso delante de su hija un plato de tortilla y comentó. Hoy estás especial. Irradias. Simplemente buen humor, mamá. ¿Por el idioma italiano? Por todo. Por los nuevos conocimientos, por el hecho de que la vida se ha vuelto más interesante. Dmitri bebió su café en silencio. Su mujer realmente brillaba. Pero algo en ese brillo le inquietaba. Elena era feliz, pero no con la felicidad que solía tener antes, con la familia, con el hijo. Era otra felicidad, más personal, más oculta. Artemio corrió a la cocina con un nuevo dibujo. Esta vez había representado a su madre con un vestido bonito, con los brazos levantados, como si bailara. Pero bailaba sola, con el fondo de una ciudad con torres. ¿Mamá baila?, preguntó Dmitri. Sí. Ella dijo que en Italia todos bailan y cantan. ¿Cuándo dije eso? Anoche. Contaste sobre las fiestas italianas. Elena tomó el dibujo y lo observó durante mucho tiempo. Lo has dibujado muy bonito, hijo. ¿Pero por qué estoy sola? No sé. Simplemente salió así. ¿Y dónde está papá? ¿Dónde estás tú? Artemio se encogió de hombros. No sabemos bailar a la italiana. Dmitri sintió un pinchazo. El niño había reflejado inconscientemente lo que estaba sucediendo en la familia. Elena se sumergía cada vez más en su nuevo mundo, y él y su hijo se quedaban fuera. Por la tarde, Dmitri propuso. Elena,
quizás el fin de semana podríamos ir a algún lugar toda la familia. Hace mucho que no estamos juntos. ¿A dónde? No sé. A una ciudad cercana, a un museo. O a un parque de atracciones. Artemio lo pide desde hace tiempo. Elena se quedó pensativa. En sus ojos brilló algo parecido al remordimiento. Sabes, pensaba dedicar el fin de semana al idioma. He acumulado mucho material, necesito repasarlo. ¿Todo el fin de semana? Bueno, no todo. Pero la mayor parte. Es importante, Dimitri. Si no se practica regularmente, todo se olvida. ¿Y podemos ayudar? Artemio podría escuchar cómo pronuncias las palabras. No, esto es un estudio serio. Se necesita concentración. Está bien. Entonces Artemio y yo iremos al parque de atracciones. Sí, eso es mejor. Y yo me dedicaré al idioma. Dimitri asintió, pero algo se le encogió por dentro. Su mujer elegía cada vez con más frecuencia sus nuevos intereses en lugar de la familia. Pero quizás él era demasiado exigente. La gente tiene derecho a tener aficiones. El jueves, Elena se fue a clase con el ánimo elevado. Se puso un vestido nuevo que Dimitri veía por primera vez y dedicó más tiempo al maquillaje de lo habitual. Bonito vestido, observó él. Gracias. Lo compré la semana pasada. Quería algo nuevo. ¿Para una ocasión especial? Simplemente. Una mujer debe cuidarse. Dimitri asintió. Realmente, su mujer tenía derecho a vestirse bien. ¿Pero por qué antes no se compraba esos vestidos para eventos familiares? Elena se fue, y Dimitri se quedó con la sensación de que algo importante se le escapaba. Pero que exactamente, no podía entenderlo. Por la tarde, no regresó a la hora habitual. Dimitri esperó hasta media hora antes de las 11, luego la llamó. ¿Aló? Elena, ¿dónde estás? Aún en el centro. La clase se prolongó, y luego decidimos consolidar el material. ¿Cómo consolidar? Bueno, hablar en italiano. La práctica es muy importante. Entiendo. ¿Cuándo estarás en casa? Pronto. Máximo en una hora. Pero llegó solo media hora antes de las 12. Parecía un poco agitada, pero no cansada. ¿Qué tal la clase? Preguntó Dimitri. Muy bien. Estudiamos el subjuntivo. Un tema difícil, pero interesante. ¿Y dónde practicaron? En una cafetería cerca del centro. Allí hay silencio, se puede hablar tranquilamente. ¿Todo el grupo? No todo. Algunos tenían prisa por volver a casa. Se quedaron los más entusiastas. Dimitri notó cómo su mujer evitaba las respuestas directas. No decía cuántos eran, quienes exactamente se quedaron. ¿Y el profesor también estuvo? Claro. Sin él, ¿qué práctica? Entiendo. Por la noche, Dimitri estaba tumbado y pensaba. Algo en el comportamiento de su mujer había cambiado. Se había vuelto más reservada, menos abierta. Pero quizás él simplemente estaba celoso de su nueva afición. Por la mañana, al prepararse para ir al trabajo, vio por casualidad en el espejo del pasillo cómo Elena revisaba su aspecto. Se arreglaba el pelo, se pintaba los labios. Antes, solo lo hacía antes de reuniones importantes o eventos familiares. Elena, ¿tienes algo especial hoy? No, un día de trabajo normal. ¿Por qué? Simplemente te preparas con tanto cuidado. Quiero verme bien. ¿Eso es malo? Claro que no. Pero Dimitri se quedó pensativo. ¿Para quién quería su mujer verse bien? ¿Para los colegas? ¿O para alguien más? En el concesionario trabajaba distraído. Sus pensamientos volvían constantemente a su mujer. Maxim notó su estado. Dmitri Alexandrovich, hoy está pensativo. Todo normal. Simplemente, muchos asuntos. Quizás necesita descansar. ¿Ir a algún sitio con la familia? Lo propuse. Mi mujer está ocupada estudiando un idioma. ¿Qué idioma? Italiano. Interesante. ¿Y para qué? Dice que para desarrollarse. Y es útil para el trabajo. Entiendo. Maxim no quiso desarrollar el tema, pero Dmitri vio en sus ojos compasión. ¿Era tan evidente desde fuera que algo no andaba bien en la familia?
Por la tarde, cuando Elena llegó del trabajo, Dimitri preguntó: ¿qué tal en el trabajo? Bien. Empieza un nuevo proyecto, interesante. ¿Habrá mucho trabajo? Sí, pero lo manejaré. ¿Y cómo vas a compaginarlo con el idioma? Encontraré tiempo. Es importante para mí. ¿Más importante que la familia? Elena se detuvo, sin llevarse la cuchara a la boca. ¿Por qué dices eso? Simplemente noto que le dedicas más tiempo al idioma que a nosotros. No es así. Entonces, ¿por qué el fin de semana eliges las clases y no una salida familiar? Dimitri, no elijo. Simplemente quiero aprender bien el idioma. Eso requiere tiempo. Entiendo. Pero Dimitri no lo entendía. ¿Por qué su mujer defendía tanto su nueva afición? ¿Y por qué no podía encontrar un compromiso entre el idioma y la familia? En la cena, Artemio mostró un nuevo dibujo. Esta vez había representado a la familia sentada a la mesa, pero la mamá en el dibujo no miraba a la familia, sino a algún lado. ¿Por qué mamá mira a un lado? Preguntó Dimitri. Está pensando en lo suyo, respondió el niño. A menudo hace eso. ¿Cuándo lo hace? Cuando tú estás en el trabajo. Te acercas a la ventana y miras a la calle durante mucho tiempo. Elena se sonrojó. Simplemente miro a la calle. Pienso en muchas cosas. ¿En qué piensas? Preguntó Dimitri. En el trabajo. En los planes. En la vida. En el idioma italiano. Y en el idioma también. Valentina, que había escuchado la conversación en silencio, dijo de repente: hija, últimamente estás algo distraída. Ayer buscaste las llaves durante media hora y estaban en tu bolso. Mamá, a todo el mundo le pasa. A ti antes no te pasaba. Siempre fuiste muy organizada. Simplemente pienso mucho. Nueva información, nuevos conocimientos. Entiendo. Pero Dimitri vio la duda en los ojos de su suegra. Valentina también notaba algo. Por la noche, Dimitri estaba tumbado y analizaba el comportamiento de su mujer. Distracción, respuestas evasivas, la renuencia a quedarse con su hijo enfermo, los pensamientos constantes sobre el idioma. Todo esto se sumaba a una imagen inquietante. ¿Pero qué era exactamente lo que le preocupaba? Su mujer tenía derecho a tener aficiones. Tenía derecho a cansarse en el trabajo. Tenía derecho a estar distraída. Entonces, ¿por qué tenía la sensación de que algo no andaba bien? Dimitri se giró de costado y miró a su mujer dormida. Ella sonreía en sueños. Una sonrisa feliz, soñadora. Y él se dio cuenta de que tenía miedo de saber con qué soñaba ella. Mañana intentaría averiguarlo. Pero por ahora no sabía cómo. Lo único que sabía con certeza era que algo en su familia estaba cambiando. Y no para mejor. Dimitri decidió volver a casa más temprano el jueves. No porque sospechara algo concreto, sino porque quería pasar tiempo con su familia. Artemio se había recuperado por completo y podían organizar una pequeña celebración familiar. En el concesionario terminó sus asuntos a las 3 de la tarde. Maxim se sorprendió. Dmitri Alexandrovich se va temprano. Quiero recoger a mi hijo de la escuela y pasar tiempo con él. Hace tiempo que no lo hago. Correcto. La familia es más importante que el trabajo. Dmitri asintió y se dirigió a la escuela. Artemio se alegró al ver a su padre. Papá. ¿Por qué tan temprano? Decidí organizar una celebración para nosotros. Iremos a casa, prepararemos algo para mamá. Le haremos una sorpresa. ¿Y mamá estará contenta? Claro que sí. A las madres les encantan las sorpresas. De camino a casa, pasaron por una tienda, compraron comestibles para la cena y flores. Artemio eligió un ramo de rosas amarillas, las favoritas de mamá. Papá, ¿mamá irá hoy a clase? Sí, tiene clase a las 7. ¿Y nos dará tiempo a preparar la sorpresa? Claro que sí. Tenemos 3 horas. En casa no estaba Valentina, se había ido a casa de una amiga por un par de días. Dimitri y Artemio se quedaron solos. El niño estaba encantado con la idea de la sorpresa. Papá, ¿qué vamos a cocinar? Los platos favoritos de mamá. Ensalada Olivier, pollo frito, puré de patatas. ¿Y tarta? Compraremos una tarta ya hecha. No hay tiempo para hornear.
Cocinaron juntos, y Dimitri sintió que hacía mucho tiempo que no había tanta tranquilidad en casa. Artemio ayudaba, hablaba de la escuela, se reía. Una idílica escena familiar. A las 5:30 terminaron de cocinar. La mesa estaba puesta, las flores en el jarrón, la tarta esperando su momento. Papá, ¿cuándo vendrá mamá? Pronto. Mientras tanto, juguemos a un juego de mesa. Estaban jugando a las damas cuando Dimitri escuchó el sonido de un coche en el patio. Extraño, Elena solía venir en autobús. Mamá ha llegado. Gritó Artemio contento y corrió hacia la ventana. Espera, hijo, lo detuvo Dimitri. Ve a casa de la tía Ana, dile que te he pedido que vayas a su casa media hora. ¿Para qué, papá? Necesario. Corre rápido. Iré a buscarte pronto. El niño se sorprendió, pero obedeció. Dimitri lo acompañó hasta la puerta, se aseguró de que su hijo se había ido a casa de la vecina y se acercó a la ventana. En el patio había un coche azul oscuro. Al volante estaba un hombre alto, de pelo oscuro. Elena le decía algo, inclinada hacia la ventana del conductor. Dimitri sintió cómo su corazón latió más rápido. Vio cómo hablaban durante mucho tiempo, cómo Elena se reía, cómo el hombre le tomaba la mano. Finalmente, Elena salió del coche. El hombre también salió, rodeó el coche y la abrazó. No amistosamente, sino tiernamente, íntimamente. Luego la besó. Largo, apasionadamente. Dimitri estaba de pie junto a la ventana y sentía cómo su mundo se derrumbaba. Todas las sospechas de las últimas semanas se confirmaban. Su mujer lo engañaba. El hombre se subió al coche y se fue. Elena se quedó un poco, se arregló el pelo, sonrió para sí misma y se dirigió a la casa. Dimitri se apartó de la ventana y se sentó en el sillón. Tenía que recuperar la compostura. Decidir qué hacer a continuación. Oyó cómo se abría la puerta principal, cómo Elena subía las escaleras. Tarareaba algo en italiano, su voz sonaba feliz. ¿Dimitri? Llamó ella. ¿Estás en casa? Estoy aquí, respondió él desde el salón. Elena entró, vio la mesa puesta, las flores, la tarta. Su rostro cambió, primero sorpresa, luego desconcierto. ¿Qué es esto? Preguntó ella. Una sorpresa. Artemio y yo la preparamos para ti. Esto es muy amable. Gracias. ¿Dónde está Artemio? Con la vecina. Ahora lo traeré. Elena se sentó frente a su marido. Dimitri veía cómo estaba nerviosa, cómo evitaba su mirada. Elena, tenemos que hablar. ¿De qué? ¿De quién te trajo? Elena palideció. ¿Qué quieres decir? Vi el coche. Y al hombre. ¿Y cómo os despedisteis? Dimitri. ¿Quién es él? Elena guardó silencio, mirando la mesa. Luego dijo en voz baja. Se llama Igor. ¿Giovanni? Sí. Quiero decir, no. Igor. Giovanni es solo un apodo. Lo sé. Elena levantó los ojos. Nosotros, estamos saliendo. Dimitri sintió como algo se rompía por dentro. Escucharlo en voz alta era más doloroso que solo sospecharlo. ¿Desde cuándo? Desde hace 2 meses. 2 meses, Dimitri se levantó y se acercó a la ventana. Así que todo este tiempo me mentías. No quería. ¿No querías qué? ¿Hacerme daño? ¿O no querías que yo lo supiera? No quería que sucediera así. Pero sucedió. Dimitri se volvió hacia su mujer. Ella estaba sentada, con la cabeza gacha, y lloraba. ¿Lo quieres? Yo, no sé. Quizás. ¿Y a mí? Dimitri, es complicado. Respóndeme directamente. ¿Me quieres? Elena levantó sus ojos llorosos. No lo sé. Todo cambió. Yo cambié. ¿Por él? No por él. Por el hecho de que me di cuenta, nosotros nos convertimos en extraños. Vivimos cerca, pero no juntos. Dimitri sintió cómo la rabia se elevaba por dentro. No solo por la infidelidad, sino también por la forma en que su mujer intentaba justificarse. Somos una familia. Alzó la voz. Tenemos un hijo. 8 años de matrimonio. Lo sé. Ella gritó en respuesta.
¿Crees que es fácil para mí? ¿Crees que no sufro? Si sufres, ¿por qué sigues? Porque con él me siento viva. ¿Entiendes? Viva. ¿Y conmigo muerta? Con todos nosotros. Con esta casa, con esta vida. Todo se volvió gris, aburrido, predecible. Dimitri se acercó a su mujer y se sentó a su lado. La rabia se transformó en dolor. Elena, si te sentías mal conmigo, ¿por qué no lo dijiste? Podríamos haber cambiado algo. ¿Qué cambiar? Tú trabajas, yo trabajo, el niño, el día a día. El círculo se cerró. Pero nosotros nos amábamos. Amábamos. Tiempo pasado. ¿Y ahora? Ahora no sé lo que siento. Excepto culpa. Dimitri se levantó y caminó por la habitación. Tenía que tomar una decisión. ¿Y ahora qué? No lo sé. No planeé que sucediera así. Pero sucedió. ¿Y ahora qué? Dimitri, quizás podamos intentar empezar de nuevo. Dejaré a Igor. No. ¿Por qué? Porque ya no te creo. Y nunca te creeré. Elena lloró más fuerte. Dimitri, por favor. Dame una oportunidad para arreglarlo todo. Es tarde, Elena. Tú tomaste la decisión. ¿Y Artemio? Artemio se queda conmigo. Pero es mi hijo. Debiste pensar en eso cuando me engañabas. Dimitri se fue a la puerta. Recoge tus cosas. Hoy mismo. Dimitri, no hagas esto. Ya está hecho. Por ti. Salió de la habitación, dejando a su mujer llorando junto a la mesa festiva que habían preparado con su hijo. Una hora después, Elena salió de la casa con 2 maletas. Dimitri le explicó a Artemio que mamá se había ido por trabajo y que viviría aparte. ¿Por mucho tiempo? Preguntó el niño. Sí, hijo. Por mucho tiempo. ¿Y nosotros nos quedaremos juntos? Nosotros nos quedaremos juntos. Artemio asintió y no preguntó más. Los niños sienten la verdad mejor que los adultos. Por la tarde, Dimitri estaba sentado en la cocina y miraba la mesa festiva. La tarta permanecía intacta. Tomó la tarta y la tiró a la basura. Su familia ya no existía. 6 meses después, Dimitri se despertó en su nuevo apartamento, en el 7º piso de un edificio en el centro de la ciudad. Fuera, la calle matutina hacía ruido, pero los sonidos no le irritaban, se había acostumbrado al ritmo urbano. La antigua vivienda se vendió un mes después del divorcio. Artemio dormía en la habitación contigua. El niño se había adaptado a la nueva vida mejor de lo que su padre esperaba. La psicóloga infantil, Anna Vladimirovna, le había explicado que los niños a menudo toleran mejor la honestidad que la mentira. Artemio sabía la verdad, su madre se había ido con otro hombre. No todos los detalles, pero sí la esencia. Papá, ¿hoy vamos a ver a Anna Vladimirovna? Preguntó el niño en el desayuno. Sí, a las 4. Y antes de eso, tú a la escuela y yo al trabajo. Me gusta hablar con ella. Ella entiende. Qué bien que entienda. Anna Vladimirovna apareció en sus vidas una semana después del divorcio. Dimitri se dio cuenta de que no podía manejar el trauma infantil por sí solo. Artemio se había vuelto retraído, había dejado de dibujar, dormía mal. Necesitaba la ayuda de un especialista. Las primeras sesiones fueron difíciles. El niño lloraba, preguntaba por qué su madre lo había abandonado, si él era culpable de que la familia se hubiera roto. Anna Vladimirovna explicaba pacientemente que los adultos a veces toman decisiones equivocadas, pero que eso no tenía relación con los niños. Tu mamá no es mala, decía ella. Simplemente se confundió con sus sentimientos. Pero eso no significa que no te quiera. Entonces, ¿por qué no viene? Porque tiene vergüenza. Y le duele. A los adultos también les duele. Dimitri escuchaba esas conversaciones y comprendía que Anna Vladimirovna no solo ayudaba a su hijo, sino también a él mismo. Él también estaba confundido, enojado, herido. También necesitaba comprensión. Ana era una mujer de unos 35 años, tranquila y sabia. Llevaba 10 años trabajando con niños y sabía cómo hablarles de cosas difíciles. Ella misma no tenía hijos, pero sabía estar presente cuando era necesario. ¿Cómo se las arregla usted? Preguntó ella a Dimitri después de una de las sesiones. Lo intento. Trabajo, cuido a mi hijo.
Sigo viviendo. ¿Y el enojo? ¿Enojo? Contra su exmujer. Contra la situación. Por cómo cambió la vida. Dimitri se quedó pensativo. Hubo. Los primeros meses sí. Ahora más cansancio. Eso es normal. El enojo es parte del proceso. Lo importante es que no lo consuma por dentro. No lo consume. Estoy demasiado ocupado para enojarme. ¿Y la soledad? No estoy solo. Tengo a mi hijo. Dimitri, un hijo no es un sustituto de las relaciones adultas. Usted tiene derecho a una vida personal. Por ahora no pienso en ello. Entiendo. Pero cuando esté listo, no tenga miedo. Artemio necesita un padre feliz, no un mártir. Elena intentó encontrarse con su hijo 2 veces. La primera vez, un mes después del divorcio. Llamó, lloró por teléfono, pidió permiso para ver al niño. Dimitri accedió, pero puso una condición: el encuentro en su presencia. Se encontraron en una cafetería. Elena tenía mal aspecto, había adelgazado, estaba demacrada y en sus ojos había tristeza. Artemio se sentó junto a su padre y no dijo nada. «Hijo, ¿qué tal en la escuela?», preguntó Elena. «Normal». «¿Y dibujas?». «No». «¿Por qué?». «No me apetece». «¿Y quizás dibujes algo para mamá?». «No quiero». Elena lloró. Dimitri veía cómo sufría, pero no sentía lástima. Ella misma había elegido ese camino. «Artemio, mamá te quiere mucho», dijo ella. «Si me quieres, ¿por qué te fuiste?». «Es difícil de explicar». «No expliques». «No quiero saber». El encuentro duró media hora. Artemio no tocó el helado que le había pedido su madre. Elena lloraba e intentaba abrazar a su hijo, pero él se apartaba. «Dimitri, ¿quizás me des otra oportunidad?», preguntó a su exmarido, cuando Artemio se fue al baño. «No. Me separé de Igor. Me di cuenta de que había cometido un error. Tarde. Pero somos una familia. Éramos una familia. Ahora no». «¿Y el hijo?». «El hijo decidirá por sí mismo cuando crezca. Por ahora no quiere verte». La segunda vez, Elena intentó encontrarse con Artemio 3 meses después. Lo esperó a la salida de la escuela. El niño vio a su madre y se escondió detrás de la maestra. «Artemio, es tu mamá», dijo Olga Viktorovna. «Ya lo sé. Pero no quiero hablar con ella». «Hijo, por favor», suplicó Elena. «Te echo tanto de menos». «Pues yo no», respondió el niño y se fue a la escuela. Dimitri se enteró de esto por la maestra. Habló con su hijo. «Artemio, mamá tiene derecho a verte». «¿Y yo tengo derecho a no querer?». «Tienes. Pero piensa, al fin y al cabo, es tu mamá. Mamá no abandona a los hijos. Ella no te abandonó. Se fue de mí, no de ti. Es lo mismo». Dimitri no insistió. El niño debía decidir por sí mismo cuándo estaría listo para perdonar a su madre. Ana Vladimirovna les ayudaba a ambos a afrontar la nueva realidad. Poco a poco, Artemio comenzó a abrirse. Volvió a dibujar, pero ahora sus dibujos eran diferentes, más maduros, más conscientes. En un dibujo se representó a sí mismo y a su padre, caminando por un camino. Delante brillaba el sol. Detrás había una sombra, pero ellos se alejaban de ella, no iban hacia ella. «Hermoso dibujo», dijo Dimitri. «Somos nosotros yendo hacia el futuro», explicó el niño. «Y el pasado se queda atrás». «Sabio». Ana Vladimirovna dijo que no se puede vivir en el pasado. Hay que mirar hacia adelante. Lo dijo bien. Dimitri también aprendía gradualmente a mirar hacia adelante. El trabajo le ayudaba, el concesionario prosperaba, los clientes estaban contentos, Maxim se había convertido en un asistente fiable. Pero por las tardes, cuando Artemio se dormía, llegaba el silencio, y en ese silencio había soledad. Ana Vladimirovna notaba su estado. «Dimitri, parece cansado. Mucho trabajo». «No es el trabajo. Está demasiado concentrado en su hijo». «Eso es bueno, pero no se olvide de usted». «No me olvido». «Se olvida». ¿Cuándo fue la última vez que se encontró con amigos? ¿Fue al cine? ¿Simplemente descansó? No lo recuerdo». «Lo ve».
Artemio necesita no solo un padre atento, sino también una persona feliz a su lado. Soy feliz. No, usted funciona. Son cosas diferentes. Dimitri comprendía que Ana tenía razón, pero no sabía cómo cambiar la situación. Había olvidado cómo ser simplemente un hombre y no solo un padre. Los cambios comenzaron de forma imperceptible. Primero Ana empezó a quedarse más tarde después de las sesiones, a hablar no solo de trabajo. Luego propuso ir a una cafetería para discutir el progreso de Artemio en un ambiente informal. El niño ha cambiado mucho, dijo ella tomando una taza de café. Se ha vuelto más abierto, menos ansioso. Es mérito suyo. Nuestro mérito. Usted es un buen padre, Dimitri. Lo intento. No solo lo intenta. Lo logra. Artemio lo adora. Es todo lo que tengo. No todo. Usted tiene trabajo, amigos, intereses. Trabajo, sí. Amigos, después del divorcio, se distanciaron de alguna manera. Intereses también. Es temporal. La vida mejorará. Quizás. Estaban sentados en la cafetería, y Dimitri, por primera vez en 6 meses, se sentía no solo padre, sino también hombre. Ana era hermosa, inteligente, comprensiva. Con ella se sentía cómodo. Dimitri, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿No piensa en nuevas relaciones? Pienso. Pero tengo miedo. ¿De qué tiene miedo? De volver a equivocarme. De hacerle daño a mi hijo. ¿Y si no se equivoca? No lo sé. Por ahora no estoy listo para arriesgarme. Entiendo. Pero cuando esté listo, no tenga miedo. Usted se merece la felicidad. Dimitri miró a Ana y comprendió que ella no hacía esas preguntas por casualidad. Entre ellos había algo. Algo bueno y correcto. Ana, ¿y usted, está libre? Sí. Desde hace 2 años. ¿Y no extraña la vida familiar? Sí, la extraño. Pero espero a la persona adecuada. ¿Y cómo es la persona adecuada? Amable. Confiable. Que sepa amar no solo a sí mismo. Dimitri sonrió. Altas exigencias. No altas. Normales. Terminaron el café y se dirigieron a la salida. En la puerta de la cafetería, Ana se detuvo. Dimitri, gracias por la tarde. Fue un placer. A mí también. ¿Podemos repetir? No por trabajo, sino simplemente. Lo pensaré. Está bien. No se apresure. Pero tampoco tenga miedo. Dimitri acompañó a Ana hasta su coche y se fue a casa. Artemio ya dormía, Valentina leía en el salón. ¿Qué tal? Preguntó ella. Bien. Ana dice que Artemio se recupera bien. Buena mujer, esa Ana. Sí, buena. Y bonita. Valentina Petrovna. ¿Qué Valentina Petrovna? Simplemente lo digo. Eres un hombre joven, tienes derecho a una vida personal. Por ahora no pienso en ello. Lástima. Artemio necesita no solo el cuidado masculino, sino también el femenino. Yo soy vieja, no cuenta. Y no vengo a menudo. Dimitri sonrió. Valentina, después del divorcio de su hija, se había vuelto diferente, más sabia, más comprensiva. Se culpaba por no haber advertido a su yerno de sus sospechas y ahora intentaba ser útil. Si hay algo, usted será la primera en saberlo, prometió él. Esperaré. Dimitri subió al dormitorio y se acostó, pensando en Ana. Le gustaba. No solo como psicóloga, sino como mujer. ¿Pero estaba listo para nuevas relaciones? ¿Y cómo reaccionaría Artemio? Fuera, la ciudad hacía ruido, la vida continuaba. En algún lugar, Elena intentaba empezar de nuevo. En algún lugar, Igor buscaba una nueva víctima. Y él estaba en su nuevo apartamento y pensaba en el futuro. Por primera vez en 6 meses, ese futuro no parecía vacío.